Hola, la vida nos da certezas. Sabemos, por ejemplo, que después de la noche llega el día, que los jóvenes con los años pintarán canas. Estas certezas nos ayudan a preparar el camino. Por ejemplo, si un joven planifica su vejez, probablemente cuidará su salud y así disfrutará de la tercera edad. Pero hay un hecho curioso. Los seres humanos tenemos la certeza más grande de todas, que por cierto es inevitable, que nadie se escapa y que todos sin excepción vamos a experimentar. Y resulta que pocos son los que se preparan para enfrentar la muerte. Con la mano en el corazón le pregunto, a usted que está en casa, ¿está preparado para morir? Estas y otras preguntas las vamos a formular a nuestros invitados el día de hoy. Jorge Luis Gómez, filósofo, es profesor de filosofía de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Qué es la muerte, Jorge Luis? Es un ritual comunitario, es una forma de vida de la comunidad. No hay un morir individual, siempre hay un morir para la comunidad y por la comunidad. Pedro Soto López, psicólogo clínico, tiene una maestría en Seguridad y Desarrollo Nacional. ¿Qué es la muerte, Pedro? Es otra forma de vida. Yatensi Bonilla tiene un PhD en Ciencias Religiosas, autor de varios libros. ¿Qué es la muerte, Yatensi? Bueno, lo tomo literalmente, es el fin de la existencia humana. Daniel López, comunicador social y periodista, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. ¿Qué es la muerte, Daniel? La muerte es la separación del cuerpo y del alma, de un alma inmortal. Tú decías, por ejemplo, que se trata de un rito comunitario. De acuerdo, pero todas las investigaciones en torno a la muerte, todos los rituales, todas las creencias son siempre avales de la comunidad, son siempre maneras de la vida y la vigencia. Por eso digo yo, es un ritual comunitario en el sentido de que en la muerte nunca hay un morir propio, nunca hay un morir individual, nunca hay un morir mi muerte, digamos así. En realidad la afirmación de que exista mi muerte es absolutamente falso, en el sentido que yo no puedo experimentar eso como mío. La muerte no es para ti, la muerte es para la comunidad, la que sufre, podríamos decir, incluso la que revive, incluso con tu propia muerte, la que se alimenta con tu muerte, es la comunidad. Nuestras culturas ancestrales definieron el concepto de trascendencia como un concepto de continuidad de vida. Es decir, el concepto de alma en la situación ancestral difiere mucho del concepto que Occidente ha dado al alma. El cuerpo de una persona muerta es reverenciado en la vida. El tema de la muerte es todo un problema social, comunitario, y es una gran realidad. Una corriente filosófica, el personalismo, con Rosmini, un italiano, él decía que nadie vive la muerte. Yo no vivo mi propia muerte, porque claro, estoy muriendo, no tengo una experiencia de mi propia muerte, pero la propia muerte uno la vive con el ser querido, con el amigo, con la amiga, con su hijo, con su madre. Este es uno de los temas que la gente quiere evitar. Todo el mundo habla de la vida, el éxito, la prosperidad, reafirmar mi existencia en la tierra, pero en el fondo evitamos hablar de la aniquilación y de la muerte, porque nos asusta. Todo lo que nosotros hacemos, estudiar mañana, proyectarme a sacar una maestría, dejar a la Holanda en 5 años. Y en el fondo, inconscientemente queremos anular la muerte, tratando de tener un futuro lleno de vida. No se puede entender la muerte sin entender la vida. No es un asunto social, es un asunto cultural, el funeral. Pero evidentemente es una realidad propia de la naturaleza humana. O sea, hay que ponerle fin en últimas a la existencia física del cuerpo, por lo que en últimas conlleva, por supuesto, que la naturaleza del vivir. O sea, la gran pregunta a través de la historia de la humanidad es ¿y qué hay más allá? Tienes razón en el sentido de que no se puede decir que todo es cultural, que todo es social. Eso sí estoy de acuerdo, pero verás, podríamos decir que si la muerte escapa a nuestra voluntad, en el sentido de algo que me trasciende, el suicida o la conducta suicida, podríamos decir que es precisamente el intento, infructuoso evidentemente, de lograr tu muerte, en el sentido de posesionarte tú de esa decisión. La muerte es un sello externo que llega a mí y desgarra, aniquila todas mis posibilidades de desarrollo. O sea que la muerte es el que le da a la vida un absurdo. La vida no sirve para nada, decía Sartre. Sí. ¿Por qué? Porque la muerte es el sinsentido que aniquila lo que yo quiero ser. ¿Y un sinsentido necesario acaso?
¿Qué yo pasaría pienso si nadie que se no. muriera entonces? Claro, el problema es muy claro. El proceso de culturización es un proceso de aprendizaje, pero la referencia más interesante de la anulación de la vida por derecho personal, que es el suicidio, es una práctica no solamente cultural, es una práctica de valor. Yo quisiera ligarme al procedimiento que tiene el samurái en el Japón, por ejemplo, con el honto o la verdad. Me parece impresionante que frente a la carga del deshonor, un individuo cometa seppuku y el otro haga el harakiri, es decir, uno se abre la barriga y el otro le corta. Es un concepto de dignidad y honor, porque hay otro que es la anulación por un problema de depresión, por ejemplo, en donde el sujeto se suicida porque ya no existe el absurdo de vivir. Pero eso es una cobardía, el asumir. No es la valentía con la cual un sujeto combate para morir o frente al deshonor. A mí me parece impresionante eso. ¿Por qué la vida humana es una pasión inútil? Porque es muy poco lo que nosotros podemos decidir con respecto a eso fundamental de la existencia. La muerte es un fenómeno cultural. Incluso no nos dejan que nosotros tomemos las riendas de nuestra propia muerte. Todos han hablado aquí de dolor, pero nadie ha dicho que en últimas la muerte, siendo algo inevitable, también puede ser aplaudida. ¿Por qué no llama la atención que cuando alguien tiene 90 años y está ya en su vejez, aplaudamos la muerte? Al fin se murió y Claro, este viejito. ya vivió, ya tuvo su oportunidad. Entonces, el problema es cultural y social, como lo decías tú, de que ¿qué quiero yo en últimas de la vida? Pues que la vida no puede ser en sí misma una finalidad, es un medio. Los mayores o algunos mayores le temen a la muerte. ¿Sabes por qué le temen a la muerte? Porque no está en ellos el morir, ¿sí está claro? Toda la imaginería, toda la creencia, todo el poder de la religión sobre la muerte y sobre ese trascendentalismo es precisamente que es Dios el que, algo así como que nos espera, nosotros no morimos por nosotros y ese es nuestro gran dolor. Es por eso que tenemos que tener un Dios que avale y que nos espere con sus brazos. Y el hombre ha intentado por todas maneras, y culturalmente la tenemos en todas las tradiciones del planeta, que la muerte ha sido un hecho concreto, pero con la finalidad de una esperanza. Pero ¿dónde viene a romperse ese criterio de esperanza que tenían los pueblos ancestrales del mundo? El catolicismo y sobre todo la religión cristiana modelan un poco ese criterio del paraíso por un criterio más divino. Pero ¿qué es lo que sucede con los pueblos ancestrales frente a la muerte y qué es lo que sucede con el cristiano frente a la muerte? El cristiano no espera sino dos cosas. Si has estado de acuerdo a la ley bíblica, prácticamente llegas al cielo y te sientas a la derecha de Dios. Paraíso. Si no has estado, Al hueco. te vas al infierno. Pero esas son dos posibilidades que tiene el cristiano. Pero ¿qué pasaba con los pueblos ancestrales? Y yo quisiera acometer esta idea porque quedaría bien claro el concepto de honor, de dignidad y de valor. Entonces, frente a esto estamos en un problema sobre el desarrollo del ser humano y en el desarrollo del ser humano ancestral, estos tres principios fundamentales determinaban el perfil sobre la muerte. Por eso no tenían miedo a morir. Un hombre en combate tiene dos posibilidades, o corre o se enfrenta. Mire, la muerte se puede usar para dar sentido a la vida. Se puede usar la muerte como un elemento terapéutico para poder vivir desestresadamente. Dice un psicólogo, y varios psicólogos lo dicen, que es bueno que los seres humanos que se estresan mucho vayan una vez al mes al cementerio. Cuando estoy estresado o se me quiere subir el ego, ¿sabe qué hago, Andrés? Llevo un vaso de café. Digo, ya tenés quietito. ¿Cuál es el problema? Ahí están enterrando el exministro, allá esta tumba es una que fue reina de belleza, aquí se murió de cáncer, yo también voy a parar allá, puede ser mañana, pasado mañana, no sé cuándo. ¿Cuál es el problema? Tomemos la vida como es, barro, frágil, y baja el ego. El ego, el estrés baja en ese momento. Y salgo de la oficina armado de poder para enfrentar lo que me toca enfrentar. Me desestreso con el solo hecho de que voy a morir. ¿Cuál es el problema? El día que la vida fuera absoluta, ahí ya me empezaría a preocupar. Venimos con eso.